Osvaldo Moreno, consultor político que está acá con nosotros, que además es guayaquileño, ¿no? Sí, bueno, sí, digamos que yo soy de Colta, soy de Naranjal, ¿De dónde como tú mismo? más o menos. Tú también No, eres. claro, no, no. Yo soy de Ambato, ambateño, Guayaco. manabita, he vivido en Guayaquil, en Quito. Osvaldo, bienvenido, qué gusto. Buen Digamos día. que, bueno, la cédula dice Guayaquil, Sagrario, pero yo soy de todas las partes de la patria. Gracias, Osvaldo, Qué gusto bienvenido. estar aquí. Aprovechando que ha venido por acá, ¿qué pasa en Guayaquil? Bueno, Guayaquil vive una crisis, desde mi punto de vista, no de ahora, que empezó hace quizás 20 años, es como un costo-beneficio, ¿no? Si bien es cierto los ser cristianos, que eso debo reconocerlo como guayaquileño, digamos, especialmente por línea materna, institucionalizaron el municipio, que era fundamental. También yo no puedo desconocer que casi que era un urinario algunas paredes de la institución. Tengo que llegar a ese extremo, y seguramente tú conociste ese Guayaquil. Ellos institucionalizan, empezando por la institución, el edificio, y hacen extraordinarios cambios, pero me parece que nunca tuvo una planificación en la ciudad más allá, digamos, de las coyunturas, de lo visual, y eso hizo, digamos, que no hubo un proyecto, digamos, de ciudad en el contexto de que prácticamente fue delineada con una visión desde otro cantón, que es San Borondón, muy querido. Es, digamos, un concepto más mayanesco. Llenaron a la ciudad de palmeras cuando tenemos, tú has visto los árboles maravillosos que tiene la costa ecuatoriana, estos de flores amarillas. Las últimas gestiones como que retomaron el tema. Entonces la ciudad en ese contexto tuvo una generación de 20 años que creo que fue en algunos aspectos muy buena, pero en esta transición que tuvo con la nueva administración de Aquiles Álvarez, esta pugna política que yo nunca la había visto, por lo menos Bucarán y Férez Cordero se sentaban, Correa y Nebot coexistían, casi que cogobernaban. Entonces esto me parece que el punto de inflexión es esto, y sumado a temas de los que ya no se hablan, recordemos la pandemia. Pues Guayaquil tiene dos hechos que muy poca gente habla, tal vez porque son un poco complicados de detrás. Primero, la pandemia. La zona del planeta con la más alta mortalidad del mundo era Guayaquil. Casi 10 muertes por cada 100 infectados. En el mundo la media era 2, 3, y en países como donde había tercera edad, en Europa. O sea, tuvimos la tasa más alta del mundo de mortalidad por COVID. Esa fue la primera, digamos, tragedia que estuvo la ciudad. Y segundo, hoy Guayaquil probablemente es la ciudad más peligrosa del planeta con 3 millones de habitantes. O sea, son dos temas que para mí son espantosos, y no veo ninguna universidad pegando gritos del cielo. Que por último los políticos están en sus escaramuzas, viendo de qué se acusan mutuamente. Pero me parece que Guayaquil trae eso. Y por otro lado, la pugna, que yo fui muy crítico en ese sentido, más allá de quién tenía la culpa, la pugna entre el presidente y el alcalde Álvarez, que sigue siendo alcalde, me pareció una barbaridad. Después de eso, bueno, ya sabemos el tema, el alcalde Álvarez, que me parece terrible que esté en una mazmorra encerrado, más allá del tema, para mí, el debido proceso, ya la justicia debe determinar en caso de, pero el tema del encierro de Aquiles Álvarez ha generado, digamos, un caos y un permanente, según lo que plantea el poder local, de boicot de parte del poder central. Y una, digamos, una intervención, me parece, del Estado, directa e indirecta, no solo en la alcaldía, también en la prefectura. Entonces creo que es una situación bastante atípica la que vive la ciudad, en la cual creo que los grandes perdedores somos los guayaquileños. Y en ese mismo contexto, entonces, ¿cómo avisora estas elecciones para noviembre del 2026? ¿Cómo está incluso la ciudadanía también interpretando, leyendo esta coyuntura política? Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Lo primero, estos temas yo los estudiaba. O sea, yo proscripciones, estudié la del peronismo en su momento, de hecho, hasta un trabajo en ese sentido en mis tiempos estudiantiles. Estudié la proscripción del APRA en el Perú, estudié la proscripción, digamos, del partido de Getúlio Vargas en Brasil, la proscripción de más que el CFP de Assad Bucarán en nuestro país, pero estas cosas yo las había estudiado, Fabricio, yo no las había vivido, digamos, o por lo menos ya en la vida adulta, y siento, porque hay que ir del macro al micro, que esto ya no es un proceso, sino una purga electoral. ¿Qué significa eso? Una purga, digamos, es una limpieza, como, bueno, Stalin hacía las famosas purgas, pero en otro contexto, en otro siglo. Pero yo siento que más que un proceso electoral es una purga que la está haciendo el Poder Ejecutivo, que ha hecho, digamos, hace de vocero el CNE, alcaldes que son, digamos, detenidos, candidatos que son inhabilitados o renuncias, digamos, repentinas. Entonces es un proceso atípico donde, digamos, claro, uno cuando estudia estos temas políticos, generalmente los grandes actores escogen a sus contendores, pero una cosa es que los escojas fortaleciendo uno y otra cosa es que los depures. Entonces, este tipo de situación donde Aquiles Álvarez está ausente, donde la RC está, entiendo, un día suspendida, inhabilitada, no me queda claro, esto hace obviamente que haya una sensación bastante atípica
Y por otro lado, bueno, se dan ciertas alianzas y lo más importante, no tenemos todavía consolidado el padrón o concluido. O sea, yo no te puedo dar, a veces colegas tuyos me preguntan, ¿y qué piensa de tal candidatura? Mira, cuando estén calificadas e inscritos te respondo, porque yo no sé si mañana hay otro informe, otra denuncia anónima con otro informe reservado o algún candidato le llama la atención. Y se cae esa candidatura. Entonces es muy difícil. Pero claro, podemos hablar de las alternativas que se plantean. Esta combinación, esta alianza entre la ex alcaldesa, la doctora Viteri, y el presidente. ¿Le sorprendió, Osvaldo? Sí. ¿Por qué? Porque ella o sea, tenía... a mí también me sorprendió, pero claro, cuando yo dije que me sorprendió, alguna gente me decía, ¿no? Que no, si eso estaba previsto, que alguna gente ya asumió de que sí iba a pasar. A mí me sorprendió verla a Cintia con Hugo. Hemos tenido aquí analistas que nos han dicho exactamente ¿Sí? lo mismo, que no, que eso ya era previsto. Claro. A ver, primero, a mí no me sorprendió que la fiscalía haya aparecido. Pues no sé si recordamos de que hubo un llamado, entenderás que yo no soy abogado penalista ni conozco estos temas, pero no me sorprendió. Yo me esperaba, obviamente, que haya algún tipo de situación que, de hecho, ofreció la fiscalía. Creo que la llamaron a rendir versión. No recuerdo con exactitud. Eso no me sorprendía. Es más, yo creía que iba a ser inhabilitada también, ¿no? Porque en este país por un meme te inhabilitan. Yo no voy a afirmar la doctora y tal cosa, pero aquí por un meme te inhabilitan. A mí me resultaba posible lo que está diciendo Osvaldo Moreno, sobre todo porque coincidentemente, el mismo día que ella va al Consejo Electoral del Guayas a firmar el documento de aceptación de la precandidatura por Centro Democrático, resulta que ese día la Fiscalía le envía una convocatoria que comparezca dentro de una indagación previa por peculado asociado a la administración que ella terminó hace 3 años y medio. Totalmente. Justo el mismo día. Hay un dicho, y usted es más guayaco para mí que quiteño ese. Hay un dicho muy guayaco, acuérdese, el coincidencias en Pascuales. Claro, yo lo utilicé el otro día en el ex. Ya ve, usted es más guayaco que yo en algunos términos. Entonces, imagínese usted, con ese tema yo pensé que iba a ser, no me sorprendería, digo, bueno, empezó la parte de la purga, pero después hay esta alianza, que más allá, bueno, de los detalles, yo tengo dos hipótesis, la una. O es muy efectiva, digamos, no encuentro un gris ahí, o un punto de equilibrio, o es contundente y la doctora obtiene el favor de los ciudadanos, o finalmente podría generar el efecto adverso. Porque mira, yo me estoy encontrando algo a nivel nacional bastante curioso, ¿no? No puedo hacer una valoración del gobierno porque muchas empresas respetables, de amigos incluso, la opinión pública a veces ustedes discuten la valoración del tal funcionario nacional y solo con Guayaquil y Quito demuestra. Pues Guayaquil y Quito representa el 21, más o menos 22% de la muestra del universo nacional. Entonces yo no puedo hacer una valoración de la gestión del presidente con estudios, digamos, que planteen eso. Pero al menos lo que yo he visto, puedo hablar de provincias de la costa y la sierra, siento que hay una distancia, pero sideral, años luz, entre la valoración que tiene el jefe de Estado en la costa y la que tiene en la sierra. ¿Ya? Yo no hago valoraciones de que si está bien lo que la gente piensa, si este es un buen o mal gobierno, pero yo me estoy encontrando ciudades del país, en la costa sobre todo, cosas que nunca había visto en toda mi carrera. ¿Qué Fabricio. cosas, por ejemplo? Esto Donoso hace mucho énfasis en el tema del estado de ánimo, ¿no? Ese es un ítem, digamos, las encuestas para nuestros oyentes, esta audiencia, los estudios de opinión, nosotros son como exámenes de sangre, ¿no? Usted ha visto que hay una serie de ítems. Y nosotros, los aficionados, digamos, en medicina, pensamos directamente en el colesterol, por ejemplo, ¿no? Cuando resulta que puedes tener las plaquetas en las nubes y eso es más peligroso. Lo mismo con la famosa intención de voto. Les puedo decir que a mí lo que menos me importa cuando empieza un proceso es la carrera de caballos. Entonces hay algo que se llama estado de ánimo, que mide, estimada, un poco cómo está la gente en su optimismo, en su día a día. Fabricio, yo nunca me había encontrado con 90% de estado de ánimo. Me había encontrado plazas complicadas con 50, 60 ya como fenómeno de estudio. Y nunca yo había visto en toda mi carrera ciudades con 90% de gente que te dice que la situación es terrible, que es el apocalipsis. Y el segundo parámetro, que es cómo crees tú que va a estar en un año la situación, que también con eso se mide el estado de ánimo, 65-70%. O sea, yo nunca había visto eso en la costa. Y las valoraciones del presidente, digamos, no las mejores. En cambio, en ciudades de la sierra, ya yo me estoy encontrando con valoraciones, digamos, de optimismo del 45%, que es aceptable, 50% como altísimo, y valoraciones sobre el 50 o promedio del 50% del presidente de la República. Te estoy hablando de provincias, no te puedo decir obviamente cuáles, pero provincias, te puedo decir 2 de la costa y 2 de la sierra, así al azar. O sea, hay una gran diferencia. Y eso tiene sentido, porque de esto tampoco hablan los académicos y me sorprende. La situación del Ecuador, que creo que la hablamos la vez pasada, o la hemos hablado, creo que la hemos hablado internamente con Fabricio,
la asimetría que hay en este instante entre la costa y la sierra es espeluznante, ¿no? La costa promedia las 100 muertes violentas sobre cada 100.000 habitantes, lo cual lo puede hacer la zona más peligrosa del planeta probablemente, y la sierra promedia los 5, que es la media tolerable en el mundo. Entonces, la mitad de un país, porque aquí somos costa y sierra. Yo amo la Amazonía, pero a veces me parece un anexo de la sierra, una extensión, es más colonos, más con el respeto de esta región maravillosa de la patria. Entonces, un país no puede tener la mitad como Uganda en materia de seguridad y la otra mitad como los Alpes andinos. El otro día en una ciudad del interior de la sierra yo había perdido el instinto de caminar, digamos, así. ¿No te ha pasado cuando caminas con la mochila así? Así toca en Guayaquil. Y algo que mucha gente me dice, sí, pero Quito también es peligroso. Sí, pero en Quito por lo menos la burbuja se mantiene. En Guayaquil, por ejemplo, ya no hay ninguna diferencia y el mismo riesgo en Plaza Lagos que en la entrada de la 8 de que sufras de un sicariato, por ejemplo, y que ha pasado ya regularmente. Entonces, ese es el tipo de elección bastante atípica, donde en Guayaquil, en el caso de este cóctel, digamos, no sé si síndrome de Estocolmo, este pacto a la fuerza, o por las razones que sean, porque ya, bueno, ya se levantaron el brazo mutuamente en la ceremonia de la ciudad, pero honestamente, o ese cóctel o esa combinación es extraordinaria, o podría tener el efecto contrario, porque todavía hay candidaturas. ¿Qué pasa con Mónica Luzárraga, por ejemplo? Ya, si sigue la proscripción y el hostigamiento al correísmo y al final no los permite inscribir, porque a mí apunta a eso. Vamos a ver si me equivoco. Bueno, ya el presidente, que es vocero del CNE, dijo que pueden ir al Partido Socialista. Pero, por ejemplo, si no hay correísmo, Mónica Luzárraga podría ser quien abandere, digamos. ¿Y David Nolero? Deja haberlo inscrito. Y deja ver si es él también. Un saludo, por ejemplo, a todos, porque a todos los conozco y les tengo aprecio, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. También esa combinación del aquilismo y el correísmo, pero yo no sé si termina inscrita. Porque ya no sé si de aquí al próximo lunes alguien está allanado, alguien está detenido, o de pronto esta fiscalía tan eficiente con estos temas electorales. No lo sé. Entonces es una situación atípica que hace que no cambien cosas que ya son habituales. Por ejemplo, en Quito, sigo pensando que cualquier cristiano con 20 puntos es una opción muy potente. El caso de Cuenca, que bueno, vamos a ver si esto termina siendo o un ejercicio plebiscitario donde la gente rechaza altamente al gobierno o termina el gobierno teniendo éxito a pesar de todo. ¿Qué pasa con Manabí, que también, digamos, es otra de las provincias en donde se están reformulando, si se quiere, algunas cuestiones, ¿verdad? Pasa con el alcalde de Puerto Viejo, que ahora mismo ya el Tribunal Contencioso Electoral lo ha sancionado por un tema que no es reciente. Y hace poco veíamos, digamos, cuestionamientos de si Luisa González va a ir para la prefectura de Manabí. Solo un paréntesis, Fabricio, mi compañera, el término Andrea. purga, Andrea, el término purga viene, digamos, de un hecho que hizo Stalin previo a la Segunda Guerra Mundial. Hizo una purga de generales, se llama. Sacó a todos sus generales, digamos, de todos los mandos, y dicen que a partir de eso ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, solo de ahí viene el término de purga política, que es lo que creo que está. Volvemos al principio, Andrea. En Manabí, o sea, para mí es muy incierto hacer proyecciones o decirte que, a ver, ¿cómo le iría al correísmo que naturalmente es la plaza donde ellos tienen más fuerza? Es Manabí. No te puedo responder porque yo sigo con la tesis de que no sé si también el socialismo termine proscrito o estamos a nada. Recordemos lo que pasó en Argentina cuando hubo la proscripción del peronismo. Hubo un decreto que decía está prohibido actuar y pensar como peronista. O sea, yo creo que vamos a eso. Entonces, hasta que no estén las listas calificadas e inscritas, me es complicado decirte qué puede pasar en tal provincia, pero obviamente la ausencia, porque es algo que tal vez no entienden los del otro lado. Ah, sí, tenemos las instituciones, hacemos esto. Cuidado, los espacios en política siempre se llenan. Son cosas que no quedan en el aire ni quedan boteando. Alguien va a ocupar ese espacio y seguramente al final del camino eso o te beneficia o te puede faltar factura. Ahora sí, dele usted. No, sí, yo iba con otras provincias, ahora en Pichincha. Dele usted. Dígame, en Pichincha, que es, ¿cómo, digamos, mira también, pero casi es un poco el mismo escenario para todas las provincias ahora, es decir, hasta que estén inscritos realmente no vamos a saber qué es lo que se podría mirar para noviembre, ¿no? Por ejemplo, yo no me esperaba lo de la suspensión temporal. Es que, a ver, Andrea, es que este es el problema de fondo, no sé, yo suelo pensar al mediano y al largo. No es que no me preocupe lo que estamos viviendo. Insisto, yo esto lo estudiaba, no lo había vivido. ¿Alguien dice dictadura? No. Yo se lo denomina técnicamente democracias limitadas, ¿no? Pero a mí no me preocupa tanto, no es que no me preocupe el presente, eso, lo estamos viviendo y todo esto es inédito, pero pienso un poco en el futuro. Si para unas alcaldías está pasando esto,
no quiero ni imaginarme para la presidencia de la República, que está de la ceja al ojo. El tiempo, bueno, usted es muy joven, pero después de los 40 ya existe un estudio que lo demuestra, que después de los 40 el tiempo en teoría uno lo percibe más rápido. ¿Y cuándo son las presidenciales, querido Fabricio? ¿29? 2029. Febrero, por ahí, no sé pues si la cambian. O sea, debería, en teoría, febrero de 2029, ¿no? Bueno, ya no será por el niño, sino porque el Halley está cerca, no lo sé, pero por las razones que sean, a mí lo que me aterroriza, honestamente, porque a ver, uno vive, ama este país, lo disfruta. Yo cada vez que estoy en Quito, siempre digo la hermana república, porque lamentablemente, hoy por hoy, hemos vuelto al siglo XIX. Nuestros antepasados en Guayaquil les hacía más fácil irse a Lima o a Panamá en barco, que tomaba 3 días, que irse a Quito 1 mes y medio antes de ferrocarril. Hoy en día, te reto a que cotices ahorita en Guayaquil, Quito, ahorita, para mañana, hoy día mismo. Es hoy en día, Miami y Bogotá está más cerca que Quito para nosotros que vivimos en Guayaquil, o sea, porque tenemos un parámetro. Entonces, a mí me aterroriza el futuro, querida Andrea. Pero digamos, ¿por qué aterrorizarle el futuro? Si digamos, usted dice, y es verdad, tal vez ahora mismo no estamos en dictadura, pero las dictaduras no nacen de la noche a la mañana. Es decir, son estos procesos que primero empiezas a normalizar aquellas cosas, es decir, digamos que no participen los de oposición, digamos, es una combinación de varios elementos los que luego llevan a la dictadura. Entonces, es decir, ahora no horrorizarse por lo que está ocurriendo, por estos elementos que van también, digamos, conformando, si se quiere. Hemos visto en otros lugares cómo se ha ido conformando, ¿verdad?, las dictaduras. ¿Por qué no horrorizarse ahora? A ver, Andrea, ojo, no es que no me horrorice. O sea, ya estamos viviendo el embate, ¿no? A mí, pero pienso en el futuro. O sea, vuelvo al principio. O sea, lo que está pasando me parece inaceptable, y no es en estos micrófonos, en todos los espacios, porque también me llama la atención. A ver, porque primero es la institucionalidad lo que tenemos que defender siempre, ¿no? Y para mí está en piedra que el presidente de la República, cualquiera, llámese como se llame, tiene que terminar su mandato. Eso está claro, ¿no? Lo que me sorprende es la fragilidad con la que están nuestras instituciones funcionando. El gobierno indudablemente ha hecho la inseguridad su impronta, no puedo negar quizás que tales funcionarios arriesgan su vida, pero no hay resultados, por un lado. Y por otro lado, y creo que también esto es terrible, ¿no?, es el hecho de la situación de la salud pública. O sea, todo ese tipo de situaciones que un gobierno tiene que atender. Pero yo siento que en este momento hay más preocupación por proscribir opositores, hostigarlos, borrarlos del mapa, que de resolver ciertos problemas. Entonces, si hoy, por unas alcaldías, insisto, está pasando lo que estamos viviendo, no quiero ni imaginarme para el proceso presidencial. A eso quería yo. En el 29, si es que no lo adelantan o por las situaciones que sean. Y a todo esto se le suma también el escenario del fenómeno del niño. Es decir, cuando son los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, los que tienen que tener la primera respuesta, si se quiere, para el fenómeno del niño, seguramente eso también va a afectar de alguna manera para noviembre las elecciones. No, sin duda. Es que, a ver, el niño, para quienes somos costeños, no es que no es novedad, pero ya lo hemos padecido. Yo viví el del 80, ¿qué año fue, Fabricio? 83, fue el terrible. 83. Viví el del 98, 97, o sea, ya el niño, a ver, no es que no sea, es algo de nuestra existencia, es como para los pueblos caribeños los huracanes, indudable que sí, es un factor, sobre todo por la afectación en la economía. Pero hay algo que yo no recuerdo, recuérdame la memoria, Fabricio, o usted, Andrea, estos cambios de calendario, ni siquiera con el COVID. No hubo eso. Ni siquiera con el COVID. Y yo recuerdo porque en la pandemia trabajé casi en toda América Latina, ni siquiera en los países, ni siquiera en Venezuela, digamos que, bueno, yo trabajé en Venezuela y para la oposición, y no recuerdo estas proscripciones así de partidos de la noche a la mañana, o sea, ojo. En todo caso, volviendo a Pichincha, me parece que Quito es una ciudad diferente en muchos contextos, primero por ser capital de la República y segundo porque aquí con un porcentaje, aquí los últimos por lo menos años me parece que los alcaldes no se consolidan electoralmente, sino tienen que hacerlo legitimarse en el ejercicio, por los porcentajes, porque con 20 puntos es muy fácil probablemente llegar a la alcaldía. Y tiene que ver con la cantidad de candidatos que se presentan, que no sabemos cómo va a quedar. Decía Osvaldo, póngame el grafiquito que le envié, Diego. Decía Osvaldo, y me parece interesante tratar de eludir pronunciarse tan abiertamente sobre determinados nombres, es por esto que está señalado ahí. El listado oficial de candidaturas inscritas lo vamos a conocer al menos el 9 de noviembre. Es decir, 20 días, 3 semanas antes de ir a las urnas el 29 de noviembre. Estamos 27 de julio. Falta todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre. O sea, estamos hablando de 3 meses y un poquito más, Osvaldo.
Mira, y esto claro es un tema de la vida, ¿no? Y esto es terrible, ¿ah? En Guayaquil nadie hace planes a 6 meses plazo. O sea, nadie, tú vas, oye, ¿para qué? No, lo único en Guayaquil, digamos, los únicos que han prosperado son los que venden blindaje y las funerarias, pues, ¿no? Entonces, a veces, oye, tal cosa, deja ver si llego vivo para entonces, porque yo ya perdí la cuenta de amigos míos que han sido asesinados y gente como nosotros. Qué terrible. Y ni te cuento los amigos que no se habla, los desplazados de la violencia. Anda, pregunta a la gente del mundo inmobiliario cuánta gente de Esmeraldas, de Quevedo, de los ríos de Guayaquil, la Cuenca. En todo caso, volvemos al punto, mi querido Fabricio. Decía este extraordinario ser de todos los tiempos, Carlos Julio Rosemena Monroy. Si alguien en el Ecuador me dice que una vaca está volando, yo salgo al balcón de mi despacho a verla, porque no me sorprendería que sea así, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí a noviembre? No me sorprendería que, digamos, se proscriban candidaturas. Es que falta bastante. Yo no había, y gracias Arturo, a mi pana que me envió la referencia al calendario, no tenía en mi cabeza este tiempo que tiene que pasar. O sea, todo, esta semana, que ya se acaba julio, todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre. 3 meses y una semana hasta tener el listado oficial de candidaturas. Cualquier cosa puede pasar. Por favor. Sí, ahorita, con el respeto obviamente a Andreita, es difícil. O sea, yo no sé, primero, cómo termina la papeleta. Claro. No sé quién esté preso, quién no esté preso, porque vuelvo al principio. O sea, estamos en un país. Mira el tema, el otro día me decía alguien, oye, yo con mucho cariño he trabajado para mucho, o sea, uno se imagina, por estas series basura, la gente se imagina el tema académico. Yo he sido docente, he asesorado a muchos gremios empresariales, no solo en el Ecuador. Y me sorprende que antes, bueno, pues antes por el precio de la Nutella había grandes marchas pues en este país y el silencio se proclara, digamos, por situaciones que más allá, insisto, que es válido que el gobierno, y ojo, yo nunca he criticado, y en esto sí, no, porque mucha gente, jamás he criticado que un gobierno, que un presidente sea político. Es más, un presidente debe ser político. Que un presidente se involucre, siempre obviamente que no esté el aparato estatal, pero esa investidura no le quita la legitimidad a un jefe de Estado para que trabaje por su partido, siga siendo político y trabaje para sus candidatos. Yo eso jamás lo he objetado y lo he criticado y lo celebro, que me parecía interesante temas del mensaje del presidente. Él hablaba de fortalecer su estructura y me parecía excelente, con sus propios cuadros. Es que así es. Todos los grandes proyectos, querido Fabricio y audiencia y Andrea, se construyen gritando en el desierto. Así nació el cristianismo. O sea, son procesos. Yo dije, qué bueno. El primer Novoa que yo escuchaba, un muchacho centroizquierda, me parecía espectacular porque vi su proceso como asambleísta, que imagínate en Santa Elena, que es una plaza brava, no creo que fue tan mal asambleísta dentro de la media. Y me parecía excelente, pero volviendo al presente, el hecho de que no haya ningún tipo de garantía, que por una denuncia anónima y un informe reservado te vayas preso, tu patrimonio. Mira lo que está pasando en Guayaquil con Álvarez, que vuelvo al principio, no tiene nada que ver para mí. Una cosa es el tema judicial que debe tener la justicia, pero ya escuchaste, no aparecen los testigos, no aparecen los... y más allá de eso, es una mazmorra. El mismo caso de Glass, que yo sé que no es simpático hablar del tema, pero a mí me parece innecesario. Ahí lo vi casi... raquitismo, no sé cuál es el término médico. Entonces, ese tipo de situaciones que la haga un gobierno, bueno, ya responderá en el futuro. Eso no me preocupa tanto. Y los crímenes de lesa humanidad, Malvinas y compañía, acuérdate el pobre Luis Robles Plaza, cómo terminó hasta el día de su vida, no descansó tranquilo. Y muchos generales que hasta ahora son. Eso no me preocupa, ya responderán por eso. Y creo que el departamento del presidente, las propiedades en Miami no son tan grandes para tanta gente. Eso no me preocupa. Me preocupa es que lo normalicemos nosotros. Y eso iba, solamente con esto cierro, en un minuto en honor al tiempo, favor, y le envío un abrazo a Néstor Aguilera, que por ahí me manda una pregunta que va por el lado de lo que acaba de decir Osvaldo. ¿A qué atribuye este que me importismo? Osvaldo acaba de decir normalización. Este que me importismo de la población, pese a que hay cierta conciencia, si hasta 2021 este tipo de cosas quizá hubiese costado protestas masivas en las calles. ¿Qué está pasando? En un minuto, por favor. Bueno, hay algo que se llama el proceso de individualización de la política, ¿no? Hay algunos tratadistas, Durán lo habla también, y cada día la gente vive en esto, en su puja, en su individualidad, en su metro cuadrado. Generalmente eso tiene la desventaja de que hace que la gente no reaccione, pero el otro efecto es que suelen ser ollas de presión, y esto se acumula, se acumula y se acumula y se acumula. Y lo otro que es lo más triste, para nosotros quienes creemos que la política es tan importante, al final la gente vive en su día a día. Y yo sí le rescato 2 cosas al gobierno, porque va a decir, este vino a darle combate. Hay 2 cosas que yo sí le rescato al gobierno y ya vi que lo están medio moviendo. Mira, Fabricio, yo estoy recorriendo la patria completa, porque aquí yo siempre digo, hay 2 aeropuertos y medio, pues, de Guayaquil y Quito, que tienen frecuencias regulares, y el de Manta y Cuenca, que son con poca frecuencia, lo cual nos hace movernos. La nación está infestada de la reconstrucción de las carreteras.
Y yo siento al gobierno más preocupado de sus opositores, de hostigar, legitimar este tipo de arbitrariedades, que de promover, y yo en eso sí, yo soy un nacional desarrollista por esencia, esa es mi ideología, digamos, que es más izquierda. Yo soy muy nacional desarrollista como Getúlio Vargas, y para mí las carreteras son fundamentales. Y el gobierno está reconstruyendo la red vial. Y no lo están... No lo promocionan. No lo he visto. Y lo segundo, el famoso miti-miti. Y no hay nada más importante para mí que la vivienda por una persona. Esas cosas creo que las han hecho bien. Probablemente la gente que vivimos en política, que estas cosas nos aterrorizan, o probablemente el silencio de las voces que deberían de ser lo importante, la academia, los gremios, etcétera, tiene una explicación. Pero, ojo, esto es como una olla de presión o como algo que se va acumulando y en algún momento hay dos formas. La gente ya respondió, cuidado. Y me parece que ahí el gobierno no aprendió la lección. Consulta popular. Yo siempre apuntaba a la tercera. ¿Cuál era la de la constituyente? Sí, siempre me importaba solo Y ese fue un triunfo del correísmo para mí, porque su Biblia fue ratificada. Por más que los ecologistas, que la sociedad... Sí, pero la Biblia del correísmo fue ratificada. Punto. Vamos a los hechos. Ya tuvieron una respuesta que fue el referéndum, bueno, como se llame, la consulta. 6-4. Resultado de tenis. A esta gente que le encanta más el tenis que quien tiene más tenis que fútbol. Y no entendieron nada. Podría pasar por un lado, pero vamos al principio, Andrea, compañeros, amigos. Y tú lo acabas de decir, lo dijo la audiencia, que esa creo que es la interacción con el público es lo que hace más fuerte un medio. ¿Qué puede pasar de aquí a noviembre? Pues mi querido amigo, sabrá Dios si no somos Colombia para entonces. Osvaldo, gracias por el tiempo. Gracias, Osvaldo. Un abrazo.